Bienvenidos a Ghost en Español, todo sobre la banda Ghost en tu idioma. La banda Ghost hasta la fecha ha lanzado 13 capítulos a través de su canal oficial de YouTube. Estos empezaron desde la era prequel y continúan hasta hoy. En este top veremos cuáles han sido los peores y los mejores, basándonos en el desarrollo de la historia y también en las sorpresas que nos han dado. Obviamente cada quien tiene su opinión, por ello te invito a dejar tu top personal o cuál es tu capítulo favorito y menos favorito en los comentarios. Ahora sí, empecemos. Si bien siempre es muy divertido ver a Sister y a Papa Neil, el episodio número 5 llamado The Call, estrenado el 24 de septiembre de 2018, solo se trata de estos dos personajes en una amena charla sobre cine, la cual cambia rápidamente de dirección, para que al final The Old One, un personaje del que no sabemos mucho hasta ahora, anuncie las fechas de un tour europeo con Metallica que se daría en el año 2019. Este capítulo no aporta mucho a la trama, por ello está en el puesto número 13. El episodio número 9 se publicó el 19 de septiembre del año 2021. Esta llamada por Doom nos alegró muchísimo, ya que luego de casi 2 años sin capítulos era divertido ver a Papa Emeritus nuevamente. Pero la verdad es que no aportó nada significativo. Se sintió más bien como un intento rápido de entregar algo de material a los fans, pero sin mucho que resaltar. Hay que dejar algo muy en claro. Amamos ver a Papa Emeritus interactuando fuera del escenario. En este capítulo lo vemos en una casa de playa junto a Mr. Saltarian. Nuevamente un episodio que no nos dio demasiado, por no decir casi nada. Más que avisar que nuevas fechas vendrán en la gira, pero cero desarrollo de la historia. El capítulo número 4, llamado El accidente, se lanzó el 9 de septiembre de 2018 y se hizo para justificar el cambio de actriz en el papel de Sister. Nos dejó escenas memorables, pero no sucedió mucho más. Al final tenemos nuevas fechas del tour de esa época, APL Tour Name and Death. ¡Wow! En el puesto número 9 tenemos el capítulo número 6 llamado La Visita, que se estrenó el 11 de enero de 2019. Otro capítulo con escenas muy divertidas, que sirvió para mostrar a la nueva actriz que interpretaría a Sister durante un tiempo. Este capítulo se encuentra en una posición mejor que el anterior simplemente por aquella revelación. Además, al final nos dejan con la intriga de que algo sucederá. Esta cena familiar se estrenó en mayo de 2022. Podíamos ver a Copia, al fantasma de Papa Neil, a Sister y a Mr. Saltarian. Y aunque siempre es muy divertido verlos, por momentos esperábamos que algo más sucediera. Sobre todo algunos teníamos la esperanza de ver a los otros papas emeritus sentados alrededor de aquella mesa. En este capítulo estrenado en marzo de 2022 vemos a Copia volver a casa. Además está su icónico triciclo. ¿Qué más podríamos pedir? Este episodio tiene un poco más de desarrollo, ya que por fin conocemos a un personaje nuevo, Mr. Saltarian, del cual todavía no sabemos demasiado. Ghost va a Hollywood se estrenó en agosto de 2022. Este episodio simplemente nos hizo reír demasiado. Demostró la capacidad actoral de Papa Emeritus 4 y solo por esa razón se encuentra dentro de los primeros lugares. Buenas noches, motherfucker. I see dead people. Me encantaría ubicar este capítulo en un mejor lugar, pero desde aquí ya la cosa se pone un poco complicada. El capítulo número 1, llamado The New Blood, se estrenó en marzo de 2018 y es icónico por todas las razones posibles. Fue el primero, nos transportó a este mundo del clero y nos preparó para prequel.
y por supuesto nos dejó con ganas de mucho más. El capítulo número 8 se estrenó el 11 de septiembre de 2019 y tiene todo lo que nos gusta: historias, sorpresas y además música. Aquí podíamos ver la historia desarrollada en 1969 con un Ghost que recién empezaba y nos presentaban la canción Kiss the Go Goat, que sería parte de 7 Inches of Satanic Panic. Sin duda un excelente capítulo. Desde aquí ya se me pone complicado, pero en el puesto número 3 tenemos el capítulo número 7 llamado New World Retro, estrenado en junio de 2019. Aquí tuvimos a Copia chocando con su triciclo, quiero decir, partiéndose la madre contra la pared, un momento icónico dentro del fandom y de este canal. Papa Neil vio a su versión más joven y también la versión joven de Sister, sin duda uno de los episodios favoritos de todos nosotros. My father was Papa. His father. His father's father. His father's father's father. His father's 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 father. El 6 de abril de 2018 llegaba el Cardenal. Conocer al nuevo líder de Ghost es más que suficiente para que este episodio esté dentro de los primeros lugares. La era prequel había empezado y todos queríamos conocer más sobre el nuevo líder. ¿Dónde estaba el nuevo papa? ¿Por qué un cardenal? Nos quedaban más preguntas que respuestas y sin duda todos estábamos deseosos de más. ¿Qué puede superar el hecho de que te presenten al nuevo líder de Ghost en un capítulo? Pues fácil, que eliminen a los papas anteriores en uno. El episodio número 3, llamado Back on the Road, lo tiene absolutamente todo y por eso ocupa el puesto número 1. En este episodio tuvimos un avance de las canciones Fate y Promemoria del álbum prequel. Por si fuera poco, vimos la desaparición de los papas anteriores junto a un momento sublime donde preparan sus cuerpos para llevarlos de vuelta a la carretera. Este capítulo te deja impactado, te deja triste y nuevamente impactado. Por lejos, el mejor episodio de Ghost hasta ahora. ¿Estás de acuerdo con esta lista? Escribe en comentarios cuál es para ti el mejor y el peor episodio de Ghost hasta ahora. Gracias por acompañarnos. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales. Además, date una vuelta por nuestros otros videos. Hasta pronto. Somos Ghost en español.